Bien, tenemos entonces la diapositiva. Estamos haciendo un recuento de las relaciones de la filosofía política con otras disciplinas que también tratan la política desde distintos puntos de vista y que permiten al filósofo también desarrollar su propio conocimiento. Es decir, el filósofo de la política o el filósofo que se interesa y escribe, investiga, reflexiona sobre los temas políticos, es conveniente que conozca también otras aproximaciones distintas a la filosófica que hacen de la política el objeto de estudio. Por ejemplo, cómo estudia la política la politología o la ciencia política, cómo hay disciplinas auxiliares, por ejemplo, la historia política o la psicología política o la antropología política. Aquí tenemos estas ciencias auxiliares de la ciencia política que conforman, que constituyen entre ellas la, las ciencias políticas, ¿no? Y que ayudan al desarrollo de la teoría política. Pero también hay otros enfoques que tienen que ver con eh, el juego semiótico de la política, que es la semiología política y que permite desarrollar contenidos específicos sobre, por ejemplo, las creencias, los mitos, las ideas, las suposiciones. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la política es un objeto de estudio complejo que se puede desarrollar de múltiples maneras, desde distintas perspectivas, que se puede reunir varias perspectivas para desarrollar de distinta manera un conocimiento específico sobre la política. Entonces, hay diferentes ocupaciones que sirven a la filosofía política y es recomendable que un filósofo que reflexiona sobre la política también las conozca estas perspectivas. ¿Cuáles son estas perspectivas? Las que hemos visto y que se resumen en este cuadro. Les había dicho, este recuadro verde es lo que corresponde, estos tres cuadrantes, a las ciencias políticas. Las ciencias políticas entonces incluirían la ciencia política o la politología, la teoría política, en segundo lugar, y la semiología política. Esos serían los tres ámbitos o los tres campos relativamente amplios del estudio de la política que dan lugar a que efectivamente se desarrollen estudios específicos, disciplinarios, de disciplinas específicas sobre la política. Entonces aquí tenemos este cuadrante, abajo a la derecha es la politología, llamada también ciencia política, en singular. Después tenemos la teoría política, este cuadrante que es el de la derecha a la izquierda, y finalmente este otro cuadrante de semiología política, que es el de arriba a la izquierda, y entre los tres conformarían las ciencias políticas, estos tres marcados con el fondo verde. Y este cuadrante abajo a la izquierda sería el de la filosofía política, que no debe desconocer el desarrollo de las distintas perspectivas, la politología, la teoría política, la semiología, sino nutrirse de ese conocimiento específico. Bien,
¿En qué consiste la ciencia política? La ciencia política estudia el discurso político, los hechos políticos, y ve en el discurso si hay una perspectiva, por ejemplo, que recurre a aspectos teológicos, la sacralización de la política, ¿no? Los discursos de la nobleza, por ejemplo, que entendían por la gracia de Dios que un rey sea rey, eh, apelan a una sacralización del dominio político. También estudia la ciencia política o la politología, los hechos de la vida política. ¿Cuáles son esos hechos? Los que protagonizan los actores políticos, los grupos sociales, las personas, los líderes, y esos hechos reunidos, analizados, interpretados en paralelo con el discurso y el saber político, es lo que la politología estudia. Y para eso recurre a algunos conocimientos auxiliares, algunas disciplinas auxiliares, por ejemplo las que están aquí, que permiten desarrollar la teoría política. Entonces, por ciencia política vamos a entender lo que ya hemos visto, que es el estudio de los hechos, de los acontecimientos políticos y su justificación con discursos, con saberes que en teoría establecerían las razones por las que sucedería cualquier acontecimiento o fenómeno político. La teoría política, por su parte, es el estudio de las articulaciones y de las certidumbres ideológicas que se difunden en el imaginario colectivo y que tienden a dar también una justificación eh, ideológica, es decir, basada en ideas, conceptos, eh, certidumbres abstractas de lo que justificaría cualquier acción o cualquier tendencia en el desarrollo de las ideas políticas. Entonces, esa es la característica propia de la teoría política, reunida también con la politología. Los politólogos conocen de teoría política, los que hacen teoría política, por ejemplo, ideología para un partido, bueno, también tienen una finalidad que puede ser pragmática, por ejemplo, elaborar el discurso para un partido político, etc. Y este otro cuadrante que forma las ciencias políticas y que da lugar al estudio de los significados en política para influir también en el imaginario colectivo y desarrollar una concepción del mundo que dé sentido a ciertas ideas, creencias o supuestos, implica obviamente el estudio de esta mitología que se crea en torno, por ejemplo, a un líder plebiscitario, en torno a un partido que aparece como un ente supra individual con una finalidad suprahistórica, ideas, creencias que también son manipulados con una finalidad de proselitismo y apoyo incondicional, etcétera, son parte de la semiología política. Las disciplinas que hemos visto, historia política, economía política, sociología política y antropología política, son disciplinas auxiliares que permiten el mejor desarrollo de la teoría política y eventualmente también de la politología. En tanto que la etnología política, la psicología política y la cultura política, disciplinas también que hemos visto, permiten el desarrollo de este otro campo que es el de los significados políticos. Esto es muy auspicioso, sirve de mucho
y en general no está muy desarrollado, es decir, se aplica, por ejemplo, la semiología política para crear candidatos, para crear imágenes, lo que hablábamos, pero un estudio crítico, en general, los estudios críticos en general son escasos. Bueno, y por otra parte tenemos el cuadrante de la filosofía política que, como hemos dicho, en tanto se desarrollan los distintos cuadrantes, debería conocer al menos las partes generales para que su reflexión basada en el deber ser de la política no sea una defensa, una argumentación, diríamos, voluntarista, una argumentación sin conocimiento de los demás campos de estudio de la política. Bueno, con esto terminaríamos esta parte. Está claro que el desarrollo de la filosofía política y de las ciencias políticas también corresponde a un proceso histórico de consolidación de logos, ¿no? O sea, de la razón en detrimento del mito. Sin embargo, hoy día, en pleno siglo XXI, podemos afirmar que este cuadrante de la semiología política con mitos, creencias, supuestos, etcétera, no es que se lo haya superado totalmente, y hay casos en que la política se desarrolla gracias precisamente a estos mitos, a esta manipulación de la conciencia, a este lavado de cerebro que se hace a través de símbolos, a través de figuras, a través de personas a las que se les dota de cierto significado y de ciertas particularidades para que tengan impacto, quedando lejos la superación del mito y reviviendo estas prácticas políticas que reinstituyen mitos, que crean imágenes falsas, que condicionan la subjetividad, que activan las emociones y que dan lugar a reacciones que no tienen que ver con la razón, sino con las preferencias, las creencias y la subjetividad en amplio sentido. Entonces, si bien se puede hablar que hubo un momento en la historia en que el mito que prevalecía en la política fue sustituido por una visión racional, no es adecuado afirmar que la concepción y los aspectos míticos de la política se hayan acabado. Por el contrario, siguen existiendo y han sido remozados, es decir, adecuados a las nuevas condiciones, por ejemplo, tecnológicas, para seguir reproduciendo contenidos míticos, pese al imperio durante mucho tiempo de la razón, que permitía afirmar que la razón habría sustituido esos contenidos más de carácter emotivo, emocional, y que en este tiempo, que se llama el tiempo de la posverdad en muchos sentidos, el mito resucitó y arremetió contra la razón, de manera que la razón fue arrinconada, por decir así, con pocas posibilidades de auspicio en el desarrollo de los conceptos relacionados con la política. Históricamente se habla de un tránsito del mito a logos que involucra a la filosofía en general y también a la filosofía política en particular. Aquí hay algunas puntualizaciones que corresponden a formas, diríamos, precivilizadas, anteriores a la civilización. La palabra civilización, como usted sabe, hace referencia a las civitas, es decir, a las polis. Las polis griegas son ciudades-estado y lo típico de la polis es
esta es una concepción de Alexander Coiré, por ejemplo, que dice que la política surgió en la polis, no solamente por el nombre, de esto también hemos hablado en algún momento, sino por la organización, no solo porque se llamó ciudad y era la ciudad-estado, sino por la organización que incluye instituciones políticas, por ejemplo, la eclesía, que era la asamblea en la que todos discutían y se decidían los temas de interés colectivo por principios democráticos, obviamente teniendo en cuenta también las argumentaciones racionales. Entonces, la vida civilizada con discusión y deliberación, con análisis de argumentos y con votación que exprese las preferencias según las tendencias de la mayoría. La vida civilizada con otras instituciones, como puede ser aparte de la eclesía, los arcontes, por ejemplo, quienes tenían funciones de jueces o quienes tenían otras funciones de, por ejemplo, resguardar el orden público, etcétera. Cualquier forma de organización que se haya dado en una determinada confluencia de población, es decir, una pequeña aldea de 100 familias no se puede considerar una polis, ¿no? Es una aldea con una cantidad mínima de habitantes, 500 habitantes, 600, 700, con familias extendidas tal vez hasta 1000, 1200 habitantes por 500 familias o 200 familias, etcétera. Una aldea no puede considerarse una polis en el sentido griego y por tanto la política también estaría bastante limitada. El sentido pleno de la política es en la polis, que supone una cantidad de varios miles de habitantes, ¿no? Y obviamente clases sociales, grupos, instituciones, prácticas rituales, etcétera. Entonces, eso es propio de la razón, es propio de las polis griegas, donde es evidente también el individualismo. Los ciudadanos son ciudadanos por haber nacido en la ciudad, en esa polis, porque, bueno, en algún momento tienen cierto peculio, es decir, cierta riqueza, porque son hombres, son varones, no hubo ciudadanía para las mujeres y eso es algo recurrente en toda la antigüedad y en todas partes, eh, porque tenían cierta edad, es decir, no podían ser unos jovenzuelos de 15 años que decidan los asuntos públicos. Entonces, estas discriminaciones de tipo genérico, de tipo económico y de tipo etario, es decir, edad, sexo, riqueza, suponían una estructura de vida que da lugar a las prácticas y al ejercicio en las distintas instituciones. Un ciudadano cualquiera tenía todo derecho de participar en la eclesía. Y si salía por sorteo o por votación, elegido para que cumplan las funciones, las cumplía. Eh, en Atenas, por ejemplo, de acuerdo a lo que se sabe de varias obras, entre ellas la Constitución de Atenas de Aristóteles, se sabía que desde el tiempo de Clístenes, quien establece las bases de la democracia ateniense, después fue, como les comenté, Solón y finalmente Pericles, quienes las profundizaron, esas bases de organización democrática. Según esto, al principio había que tener cierta cantidad de dinero para cumplir las funciones de cualquier funcionario público, sea para actividades de juicio, es decir, que juzguen a los que estén procesados, o sea, otras actividades, incluidas las del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, de realización de las acciones de gobierno en alguna función, y obviamente las que se podrían presentar
por ejemplo, una guerra, aunque también había generales con ocupaciones funcionales diferenciadas. De todas maneras, las actividades como ciudadano que incluían asistir a la asamblea, a la eclesía y eventualmente ser nombrado o ser elegido para participar en distintas tareas eran derechos y deberes de los ciudadanos. Y eso dentro, voy a anular algún... Ah, no, está bien. Bueno, cierren, apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, les decía que entre las obligaciones y los derechos de los ciudadanos se contaba participar de la estructura política, sea solo como ciudadano corriente, o sea, con alguna función elegida o sorteada, que también se daban formas de elegir mediante sorteo, al que le toque iba a cumplir tal función. Y otros casos también había votación con nominación, etcétera, ¿no? Entonces, eso se entiende que es la consumación de logos, la consumación de la razón, por decir así, plena en la organización política, es decir, en la polis. Lo que caracterizaría a las instituciones de la polis sería entonces la encarnación de la razón. Y claro, con la posibilidad de discutir los problemas públicos, de argumentar racionalmente, de presentar conceptos abstractos, de someterse a la ley, de establecer objetivos de descubrir la verdad, de desarrollo cultural, etcétera, etcétera. Todo lo que representa, por ejemplo, Atenas en el mundo antiguo, como expresión de la razón en el sentido filosófico y en el sentido político. Filosóficamente, Atenas, claro, es incomparable a cualquier otra polis, incluida obviamente Esparta, que sin embargo le ganó en la guerra del Peloponeso. Entonces, fijar las características de la vida colectiva con una ciudadanía etariamente constituida, es decir, había que tener cierta edad, ¿no? Con ciertas características de vida solvente, tiene los recursos económicos, porque cumplir las funciones no era para enriquecerse, era para gastar el propio peculio, es decir, quien iba a cumplir algunas funciones, al principio en la democracia ateniense debería solventar su propia vida y no tenía sueldo, no se le pagaba por cumplir esas funciones, así era originalmente. Posteriormente, Pericles en especial, aunque ya hubo algún avance con Solón, establecieron que se pague por cumplir funciones políticas y eso abrió la posibilidad a que cualquiera sea gobernante, porque claro, no importa que sea muy pobre, que no tenga que comer, el Estado, es decir, la ciudad, le pagaría por sus servicios y eso evidentemente le permitiría subsistir. En ese sentido, hay también esos cambios que es conveniente tener en cuenta sobre las posibilidades de participación. Al principio estaban restringidas, siempre estuvieron restringidas a hombres, a una edad y a gente que haya nacido en la ciudad. Por ejemplo, no se aceptaba a los metecos, como hemos visto. Entonces, todo eso se asume como las características de organización racional de la sociedad y de la política en esa polis, de manera que la política se realice plenamente, dando lugar también al desarrollo cultural, al desarrollo de las ideas, de las artes, de la creatividad y de, obviamente, las ciencias también, la filosofía y las ciencias. Y en eso, como ustedes saben, eh, Atenas está siempre a la vanguardia en el mundo griego y en general en la civilización occidental.
De hecho, se presenta a las polis griegas como el más importante antecedente de desarrollo de la política. ¿Eso significa que en otros lugares no había política? Sí había, pero con muchas sombras, ¿no? Por ejemplo, en Persia, por ejemplo, en China, como señala Hegel, ¿no? Que alguna vez comentamos, la historia comienza en China. ¿Por qué? Porque es el primer estado que apareció en la línea de tiempo. Es decir, si retrocedemos en el tiempo, vamos a llegar a un momento en el que lo más antiguo fue China como estado. ¿Y qué significa que haya estado? Significa que había una organización con funciones, con atribuciones, con responsabilidades que configuraba una vida social con clases sociales, etcétera, de acuerdo a su propia visión de la realidad. Entonces, sin tener en cuenta a otros contextos como el oriental, donde prevalece la teocracia, hemos hablado de eso también, es decir, los que gobiernan lo hacen por la gracia de Dios. No es que el poder les viene de su propia mano, es decir, por ejemplo, por haber cometido el asalto al Estado, sino por la gracia de Dios. Y esa justificación teológica de la política evidentemente carece de verosimilitud racional y lo peor es que conduce a sociedades autocráticas en las que el rey, o más todavía el emperador, porque su reino es un imperio entero, tendrían toda prerrogativa, toda autoridad y serían regímenes totalitarios. Es decir, la totalidad del poder se concentraría en estos individuos que son los paladines del poder ejecutivo y que establecerían de manera totalmente discrecional lo que constituiría las características de la vida social, cultural, política de su entorno. Entonces, esa concentración de poder no es racional. El, que sea un régimen autocrático no es racional. Que tenga características de no deliberación, de ausencia de elementales libertades, no es racional. Y que mostraría en último término la visión de la sociedad con prejuicios, con elementos que muestran, por ejemplo, mitos, por ejemplo, construcciones de liderazgo que no responden a una base sólida, por ejemplo, de conocimiento, por ejemplo, de tradiciones de gobierno eh, aplaudidas como tales, y no una dinastía de, por ejemplo, tiranos, ¿no? Como fueron en la misma Atenas antes de la democracia los Pisistrátidas, ¿no? Descendientes de Pisístrato, que fue un tirano. Entonces, estos regímenes, por ejemplo, esta dinastía de tiranos se constituiría en algo irracional. En cambio, el Logos llevaría a una organización política que en sus más depuradas expresiones nos mostraría, pese a sus limitaciones, ¿no? Pese a su discriminación de género, de edad, de economía, pese a sus limitaciones, la preeminencia de la razón para la construcción, la articulación de los sistemas sociales con vida política claramente establecida. Entonces, esas son las características de logos. Ahora bien, ¿de dónde proviene esto? ¿Cuál es la organización social anterior a la primacía de logos? Eso es lo que en distintos textos se refiere, por ejemplo, como el mito, ¿no? O la preeminencia del mitos o de los mitos. Ernest Cassirer, por ejemplo, habla acerca de esto, ¿no? De cómo hay una preeminencia, en último término, de la razón
que permite construir sistemas sociales articulados con estructuras complejas, con distribuciones funcionales y que tiene, en último término, una argumentación y una justificación racional. Bueno, ¿cuáles son las características de la sociedad anterior? Si hablamos de una sociedad anterior, es anterior a la de la polis. ¿Y qué es la sociedad anterior a la polis, es decir, a la ciudad-estado griega? Sin tomar en cuenta los grandes imperios de la China, de la India, de Persia o de Egipto, nos referimos particularmente a la sociedad tribal, es decir, a la vida tribal, en pequeños clanes, en pequeñas gens, en pequeños grupos que no exceden unos centenares de familias, digamos unas 200, 500 familias, que no es una gran cantidad, y que tienen cierta organización política, pero no es política en pleno sentido, es decir, política de polis, política de ciudad, política de Estado, política de organización, de estructuras, de funciones, de atribuciones y de poder. Quiere decir que en las organizaciones anteriores a la ciudad, es decir, en los agregados sociales, por ejemplo, de las aldeas o de las tribus, no había poder, había. Y diferentes autores hablan de otro tipo de poder distinto inicialmente a lo que fue después el patriarcado. El patriarcado que terminó al final cristalizándose en el logos y la razón. Por eso la exclusión de las mujeres. ¿Cuáles son las características de esta sociedad mítica? Bueno, mítica no porque no haya existido, mítica porque prevalece el mito, prevalece la preeminencia femenina, es decir, hay preeminencia femenina en estas sociedades, hay mucho poder de la madre y hay también un sentido de estabilidad y de linealidad femenina, lo que se llama la matrilinealidad, es decir, y eso está relacionado también con el desarrollo de las familias. En el desarrollo de las familias hay formas en que la paternidad se desconoce. Bueno, aquí por ejemplo vale la pena hacer referencia a este libro de Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y bueno, de la paleontología, tal cual como conocemos hoy, en la que descubrimos que el padre, en muchos casos, cuando prevalecía la gen, es decir, la tribu, es decir, esa unidad de personas que constituían algunas familias, se organizaban, no podían ser decenas de familias, se organizaban de manera tal que, bueno, la paternidad no era importante ni era conocida, solo se conocía la maternidad, es decir, fulano es hijo de tal mujer, tal es su madre, quién será su padre, nadie sabe, por la liberalidad sexual que existía y porque las funciones de los hombres estaban desvinculadas del hogar propiamente. No existían hogares como los entendemos ahora, ¿no? Es decir, la reunión de padre, madre e hijos que trabajan, por decir así, para el bienestar de todos, sino las particularidades de la vida social estaban radicadas en los objetivos colectivos. Por ejemplo, que no haga falta al clan de carne y había que cazar, eventualmente podía faltar, había etapas de sobrevivencia, otras etapas en que se guardaba la carne, se la secaba para que en épocas difíciles
no haya esa carencia. Es decir, la vida era más que familiar, comunitaria. Y en esa vida comunitaria no había, por decir así, viviendas individuales para familias específicas, sino había una convivencia más compartida, inclusive de los lugares donde dormían. Aunque hubiese chozas, había también lugares de comida en común y naturalmente lo que más unía a la tribu eran los ritos religiosos, que consistían en el culto a los muertos, el entierro de los muertos. Esa es una característica muy importante, por ejemplo, en el desarrollo de las formas de seres homínidos descendientes de los simios hasta llegar a las últimas formas de desarrollo del ser humano, que es el neandertal y el cromañón. Es decir, el cromañón, el Homo sapiens sapiens, ya tendría las características del hombre tal cual lo conocemos hoy, y él habría convivido con el neandertal y incluso habría cruzado según las últimas teorías y descubrimientos, pero en todo caso vivían dentro de una hegemonía del poder del jefe de la tribu a nivel colectivo y de un gran poder de las mujeres que administraban gran parte de las actividades domésticas, casi todas, y que por esa misma razón se constituyen en referentes de la vida familiar extendida. Eh, Entre sus atribuciones está, por ejemplo, la preparación de los alimentos, que es una actividad sumamente importante para que tengan poder, porque bueno, de ellas depende que la tribu, que la gente se reproduzca, sobreviva, y también el uso de los medicamentos, las hierbas medicinales, los tratamientos, y la confección de una gran cantidad de enseres, la confección de vestimentas, por ejemplo, el uso de agujas de hilo, etcétera, todas ocupaciones femeninas dadas para las mujeres que por estas razones, por este poder, disponían de grandes prerrogativas en el llamado matriarcado, que se consumía con la matrilinealidad, es decir, fulano es hijo de tal mujer, pero no sabemos quién será el padre, pero no importa, no es necesario saber, es hijo de tal mujer y eso es suficiente. Y claro, pertenece a tal clan. Y podría haber varios clanes en una tribu y podría haber distintas formas de organización de la familia según las investigaciones que se han realizado ya en el siglo XIX, por ejemplo, y que dan lugar a distintas también exclusiones. Al principio no había ninguna exclusión y eso se llama, por ejemplo, la promiscuidad, ¿no? Es decir, cualquiera podía tener relaciones sexuales con cualquiera y eso daba lugar a que, bueno, haya hijos de un hijo y su madre, por ejemplo, ¿no? De un padre y su hija o de dos hermanos que solamente sabían que eran hermanos por madre, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo y las exclusiones el desarrollo de las familias y las exclusiones en el sexo que permitía la reproducción de los clanes variaron y se dieron también según las distintas formas de constitución de la familia, desde la promiscuidad inicial similar a la de los simios, es decir, sin ninguna limitación en las relaciones sexuales, hasta la llamada familia monogámica, pero la familia monogámica es propia más de las organizaciones políticas, con organización política y con esta forma de la familia que supone el patriarcado. Entonces, desde la promiscuidad hasta la familia monogámica patriarcal, hay un desarrollo largo que incluye el matriarcado, que incluye la familia sindiásmica, la familia punalúa,
y otras formas de organización de la familia que suponen cada vez mayor cantidad de restricciones. La primera restricción es entre generaciones. Pues si son viejos, no van a tener relaciones sexuales con jóvenes, pues podrían ser sus hijos o sus hijas. Después hay una restricción que incluye la restricción entre hermanos. Hombre y mujer que nazcan de la misma mujer no pueden tener relaciones sexuales. Y claro, así van surgiendo las prohibiciones, es decir, el incesto, que también ha sido estudiado psicológicamente por Freud, por ejemplo, y que muestra cómo hay restricciones que son parte de la vida cada vez con mayor organización. Y finalmente el patriarcado, que, bueno, como dice Rousseau, surgió la propiedad privada cuando alguien le dijo a los demás, esto es mío, y se produjo la desigualdad entre los hombres. Entre los hombres, fíjense que ya se constituyeron en propietarios. Antes, la propiedad de la tierra, del bosque donde se cazaba, e incluso del lugar donde se cultivaban, porque hay una evolución también del sedentarismo, perdón, del nomadismo, de las características nómadas de los grupos humanos hacia el sedentarismo, es decir, hacia la estabilización en una parcela, en un territorio, y el cultivo de plantas, la agricultura y la crianza de animales. Ese es también un desarrollo importante en la humanidad. Y claro, todo eso ha facilitado después el surgimiento de polis, es decir, de ciudades-estado, como en la Grecia de la que hemos hablado. Entonces, en el desarrollo de las transformaciones hay del matriarcado al patriarcado. Estudios interesantes al respecto las hace, por ejemplo, Maturana, que es un biólogo chileno con interesantes aportes, y que muestra estas características del asentamiento de los clanes, de las tribus, eh, no solamente en cuanto a la agricultura y la crianza de animales, sino particularmente en lo que se refiere al poder femenino, la hegemonía en actividades como la preparación de alimentos, como la administración de la salud, es decir, por ejemplo, el uso de hierbas medicinales, la elaboración de enseres, por ejemplo, cerámica para preparar los alimentos, que eventualmente los hombres también realizaban, pero que pertenecía más al ámbito de la esfera doméstica y que daba lugar a la preeminencia de la mujer. En ese mundo de preeminencia femenina, donde además solo se sabe hijo de quién es alguien, si es mujer, pero no se sabe de qué padre, hay el matriarcado. ¿Cómo cambió el matriarcado? Evidentemente hay varios factores. Un factor importante es la apropiación, otro factor es el sedentarismo. Cuando se trata de sociedades nómadas que se trasladan de un lugar a otro porque se les agotó el bosque o, bueno, están en una situación de clima adverso y buscan un clima más favorable, cuando hay el nomadismo, trasladarse para encontrar mejores lugares para cazar, para pescar. Eh, entonces, el poder está más focalizado, el poder, diríamos, no doméstico, no de la vida doméstica, ¿no? Que tampoco es familiar restringida, sino es familiar extendida. El poder, les decía, está más difundido, más extendido a quienes toman esas decisiones. En todas estas
vivencias colectivas es importante, por ejemplo, la defensa del clan, de la tribu, porque hay algunas agrupaciones vecinas que se ocupan de conquistar a sus vecinos y también de esclavizarlos. Eh, el hecho de que haya esclavitud no implica que primero tenga que haber ciudad, o si no, simplemente la, la primacía sobre algún territorio o sobre alguna presencia, ¿no? Es decir, expulsamos a los vecinos porque nos quitan parte del río donde pescamos, entonces por las armas los expulsamos, eventualmente podemos incorporar a algunas de sus mujeres y sus niños para que sean parte de nuestro clan, o también las podemos esclavizar, o tratar de una manera explotadora, ¿no? Es decir, para que realicen algunas tareas. Entonces, esas actividades, que son actividades de violencia, de defensa, de relación con pares, es decir, con otras tribus, con otros clanes, en general han estado siempre distribuidas por una división del trabajo, asignándolas a los hombres, evidentemente a quienes tengan mayor habilidad bélica, a quienes tengan mayor don de mando, que puedan organizar actividades violentas para defenderse o para conquistar, y para quienes, claro, van a dirigir y participar en estas decisiones de carácter militar, inclusive, aunque sea con armas muy rudimentarias, ¿no? Por ejemplo, algunas lanzas. Esto también depende del desarrollo de la historia, ¿no? Si estamos hablando de la edad de piedra, si estamos hablando ya de la edad de los metales, etcétera. De todas maneras, en este mundo de preeminencia del mito, aparte de la preeminencia de las mujeres, hay estudios que establecen que en sustitución de la razón que apareció después, lo que primero aparece son los grandes mitos y los grandes símbolos femeninos, ¿no? Por ejemplo, la madre tierra, que es un concepto recurrente en distintos pueblos primitivos, llamados primitivos por estas concepciones. Pero también la gran diosa, ¿no? Que en muchos casos es vista como la luna. La luna tiene un gran poder y es una deidad femenina y aparece como la gran diosa, ¿no? Robert Graves tiene, por ejemplo, muy buenos libros sobre este tema, es decir, cómo de estos pueblos, estas tribus más o menos pequeñas, más o menos grandes, prevalecieron imágenes femeninas, la madre tierra, la tierra madre, la gran diosa, la fertilidad también, que a veces se representa con diferentes imágenes, y todo lo que está relacionado con la vida, la renovación, la protección de la familia, el hogar, aunque sean hogares extendidos, familias extendidas, y la vivencia, según algunas interpretaciones un poco sesgadas, es que habría mayor juego, mayor, diríamos, falta de violencia. Esto no es tan aceptado hoy día, ¿no? Porque está claro que procediendo de los simios, entre los simios también hay violencia, no es una violencia de conquista para esclavizar mujeres y niños, pero sí hay violencia, hay depredadores, hay acciones colectivas entre los simios para, por ejemplo, cazar presas que sirven para el alimento o para disputar territorios. Y en ese sentido, decir que el matriarcado fue un mundo idílico de juego, de imitación, de realización, de vivencia como un mundo de mujeres, lo que da a entender, por ejemplo, Maturana, es evidentemente una exageración y una falta de comprensión
de la naturaleza humana, incluso en esas formas primigenias de desarrollo, esas formas de los homínidos que sin duda tenían también los ímpetus naturales de los simios. Entonces, está claro que hay que entender que si bien hay una sociedad de preeminencia del mito, de preeminencia de las creencias de las mujeres, de administración y de poder de las mujeres sobre varias actividades, se llega a situaciones ya, diríamos, exageradas en cuanto se pretende ver esto como opuesto al patriarcado, donde habría violencia, habría explotación, habría sometimiento, habría guerras de conquista. Aunque no haya habido ejércitos profesionales, el primer ejército profesional en la historia de la humanidad se lo remite a Esparta, ¿no? La época de la guerra del Peloponeso, inclusive antes, cuando se dieron las guerras médicas, ¿no? Contra los persas. Entonces, si bien el primer ejército profesional existió hacia el siglo sexto, séptimo antes de Cristo, y no haya habido en la tribu un ejército profesional, se entiende que los hombres se ocupaban de manera natural de las tareas de defensa y de ataque a los vecinos, cuando se den esas necesidades, las necesidades, por ejemplo, de defender el territorio para seguir cazando, o cuando algunos grupos más avispados se dedicaban a someter a los vecinos o a expulsarlos de lo que consideraban su territorio hegemónico, es decir, lo que a ellos les correspondía y que lo conquistaban, lo invadían o lo defendían de acuerdo a la situación que se presente. Entonces, que creer que la violencia, la guerra, la defensa, las invasiones, el sometimiento, etcétera, se dio solo con el patriarcado es algo que no corresponde a varias argumentaciones. La argumentación, en primer lugar, de que siendo descendientes de los simios y habiendo varias formas de homínidos, no hay por qué suponer que de pronto lo que prevalece entre los simios habría desaparecido con las primeras formas de homínidos, es decir, el Australopithecus, el Ergaster y otras formas, suponiendo que serían especímenes pacíficos de vida, diríamos, solidaria, totalmente extraña a las pautas de comportamiento violento, explotador y que expolie a los vecinos. Eso es lo más probable que haya sucedido, según incluso las formas básicas de disposición de armas o de tácticas de enfrentamiento. Entonces, creer en la ficción de que era una sociedad al estilo del buen salvaje de Rousseau, en que todos vivían de manera solidaria, amorosa, fraterna entre ellos, es una ingenuidad. Incluso las formas más antiguas de los homínidos, es decir, las primeras formas de estas especies, entre los seres humanos que existieron después y los simios de donde proceden, tenían sin duda impulsos de violencia y de formas de vida que daban lugar a acciones que generaban sometimiento, invasión, expulsión, etcétera. Entonces, en el mito hay la tendencia a presentar este mundo sin poder político deleznable, y el poder político estaría dado especialmente en el patriarcado, en la preeminencia masculina, en la familia monogámica, en otras formas de organización que supondrían lo que en la concepción marxista se señala, ¿no? Que la forma del Estado siempre estaría de acuerdo a los intereses de los poderosos. Es decir, la organización política con leyes, con instituciones, con entidades,
con cargos, con funciones, con prerrogativas y con discursos que, por ejemplo, el emperador desciende de Dios, un discurso teocrático, estaría siempre explicada esa justificación de la política, esa organización de la política, estaría siempre justificada de acuerdo al dominio masculino y al desarrollo del Estado. Sin embargo, incluso aceptando la primacía de la mujer, aceptando los símbolos femeninos como la madre tierra, la valoración de la vida, la protección, etcétera, etcétera, no se puede dejar de considerar que incluso en las formas tribales más antiguas en el desarrollo del ser humano, desde el Australopithecus, el Ergaster, etcétera, hasta el Neandertal y el Cro-Magnon, ha habido formas de violencia, incluso dentro de los grupos familiares. En ese sentido, que Maturana, por ejemplo, presente la vida interna como una vida fraterna, sin rencillas, también es algo difícil de aceptar. De todas formas, está claro que habiendo organización del poder, sea en el mundo del mito o sea en el mundo de logos con la polis como figura de la ciudad-estado, ha habido por lo menos una rudimentaria organización política, es decir, ya no necesariamente de la polis, porque política en este caso ya no sería de la polis, sino del poder. Es decir, la organización del poder. Yo soy el más fuerte, soy el más hábil con las armas, aunque sean unas piedras y unos escudos y nada más, pero como tengo mayor capacidad de realizar esas actividades bélicas de enfrentamiento, de defensa, etcétera, espontáneamente también aparezco como el líder militar. Y como líder militar fácilmente me convierto también en líder político, aunque no haya una organización política explícita, no haya leyes, no hay una estructura que diga, bueno, yo soy el rey o algo parecido. Y haya también otros poderes, ¿no? El poder, por ejemplo, de quienes se ocupan en el culto religioso, los ritos, quienes ofrenden a los muertos, quienes realizan las ceremonias, también, aún sin capacidades bélicas ni de violencia, tienen también otro tipo de poder. Y en efecto, estas organizaciones y formas de vida, aunque no sean polis, no sean ciudades, no sean civilizaciones, aunque no tengan instituciones, ni mucho menos, tienen una administración del poder y por lo tanto vivencias políticas que muestran que la separación entre el mundo femenino, tan románticamente pintado, sin violencia, con solidaridad y con primacía de los valores de las mujeres, es una ficción si se lo presenta en oposición al mundo detestable de la preeminencia masculina, con matriarcado, con el Estado como expresión de los intereses de los poderosos y con leyes que les favorecen a ellos para mantener y acrecentar su poder. Bien, entonces esto nos permite comprender también en el desarrollo de la historia que la política, aunque si bien se aplica a la organización de la polis, la civilización, polis, civitas, ciudad, civilización, hay que tener en cuenta que también otras formas, incluso anteriores de organización sin entidades estatales, sin el Estado, había organización del poder y ejercicio del poder según proclividades naturales. Bueno, hasta aquí hemos avanzado todos estos temas, como ven, la división, el estudio de la política desde distintos puntos de vista, la organización de las ciencias políticas, por ejemplo, por la UNESCO, las características del trabajo de los politólogos sobre el futuro,
estos son los temas que estamos viendo ahora. Nos falta un poco menos de la mitad, creo, de estas diapositivas que tienen que ver con la política y las falacias, incluidas las mentiras. Poco menos de la mitad, si se fijan aquí. Tenemos menos de 15 minutos. Yo quiero escuchar comentarios, preguntas, hasta aquí. Tienen la palabra. Licenciado. Doctor. Adelante. Bueno, fue, si no mal recuerdo, Morgan el que estableció esta relación de el origen de la familia. Y tengo una curiosidad sobre precisamente el cambio del matriarcado al patriarcado. ¿En qué periodo específico de la producción de materiales o excedente de producción de recursos podemos ubicar esta separación histórica? Bueno, está bien lo que señalas. Existió un investigador norteamericano llamado Lewis Morgan, que vivió en el siglo XIX y escribió un libro muy importante que se llama La Sociedad Antigua. Es un libro de dos volúmenes y que señala las distintas formas de desarrollo de la familia. Ahora bien, este trabajo de Lewis Morgan fue conocido por Marx y fue estudiado por Marx. Eh, Sin embargo, Marx no llegó a establecer una familia, un libro donde señalen las familias, simplemente tomó nota de lo escrito por Lewis Morgan. Entonces, hay un cuaderno de las notas escritas por Marx sobre el estudio que habría hecho de Morgan y de otros investigadores, siempre con bastante solvencia intelectual, ¿no? Y posteriormente, a mediados del siglo XIX, su compañero, que es Engels, con base en las notas de de Marx, Engels con las notas de Marx hacia 1884, me parece, publicó el libro que se conoce bastante con el título de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ahí presenta estas familias, ¿no? Las formas de familia elaboradas, sistematizadas por él, por Engels, con base en los apuntes de Marx, que son las notas que hizo Marx del libro de Morgan y de otros investigadores. Una gran cantidad de investigadores, ¿no? Bakofen, por ejemplo, que es bastante conocido, todos del siglo XIX y que establecieron lo que posteriormente se ha llamado la paleontología, ¿no? Es el estudio de las formas antiguas de la vida social, incluida la vida política. Ahora bien, en el desarrollo de la familia está, en primer lugar, la familia promiscua. Después, la familia consanguínea, la familia punalúa y la familia sindiásmica. Ese es el desarrollo. Promiscuidad, consanguínea, familia punalúa y familia sindiásmica. Y después está la familia monogámica. Ese es el desarrollo y las 5 etapas, que está muy claramente establecido en el libro de Engels, ¿no? Además, bueno, hay las 3 etapas señaladas por Morgan. Esto se da dentro de 3 grandes etapas, que es el salvajismo, la barbarie y la civilización.
Entonces, ese es un desarrollo teórico de Morgan, ¿no? El salvajismo, la barbarie y la civilización, mostrando que en la civilización, claro, cabalmente ya hablamos de la sociedad patriarcal, la sociedad con propiedad privada, la sociedad con Estado, con división de clases. Esas son las particularidades de la civilización, que es posterior a la barbarie y que es posterior al salvajismo. Y en cada una de estas etapas, por lo menos en las dos primeras, establece subetapas, Morgan, ¿no? Entonces habla del salvajismo inferior, del salvajismo medio, del salvajismo superior. Y después ya se llega a la barbarie y también habla de la barbarie inferior, barbarie media, barbarie superior. Es decir, habría estas subetapas dentro de esta etapa. Y al final habla de la civilización con las características que he dicho. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de, en el caso de Morgan, habría cierta concepción positivista, ¿no? Es decir, hay un desarrollo lineal ascendente, desde lo más antiguo, lo más remoto que es el salvajismo inferior, hasta la civilización, que es la sociedad con Estado, clases sociales, grupos gobernantes, patriarcado, monogamia. Entonces, en la monogamia o la familia monogámica, lo particular es que la mujer no puede tener relaciones sexuales fuera del marido, es decir, con otras personas que no sean el marido, porque si las tuviese tendría hijos de extraños y no del marido que es oficialmente el padre de los hijos. Y en ese sentido, eso es fundamental para la herencia. La última razón para prohibir a la mujer que tenga relaciones sexuales con extraños que la podrían embarazar y que tendría hijos que no son del marido, porque si surgen hijos en el matrimonio, estamos hablando de una familia monogámica, se asume que el padre es el marido. Y como ya existe propiedad privada, está claro que las leyes sucesorias, es decir, las herencias, incluidas las de la nobleza o de los líderes políticos que se heredan, es decir, yo soy hijo del jefe de esta tribu, o ya no son tribus, sino son ciudades-estado, yo soy el príncipe heredero del rey de esta polis, que puede ser un rey, lo que sea, me corresponde el trono. Entonces, ese tipo de prerrogativas de la herencia política o también económica, ¿no? Murió el patriarca, hay que distribuirse entre los hijos su gran riqueza. Pero resulta que algunos son hijos legítimos de la mujer, de la matriarca, de la mujer principal. A ellos les corresponde. Hay otros que son bastardos, es decir, hijos que tuvo el patriarca con mujeres que no son oficiales, que aparecieron y parieron y que le dieron hijos, pero que no son dentro del matrimonio. A eso les corresponde mucho menos o a veces nada, ¿no? Entonces, ese tipo de razones forzaron a que la familia no pueda ser abierta, ni siquiera la familia sindiásmica, que es un poco más restrictiva de la familia Punalúa. Punalúa quiere decir asociado. Y esa es una forma peculiar de entre socios disfrutar de la misma mujer, ¿no? Es interesante esa forma. Pero en la familia monogámica, que es la última forma y supuestamente la más desarrollada de la civilización, lo que se precautela en último término es la herencia, que puede ser política, que puede ser económica, que puede ser de varios tipos, incluido el nombre, ¿no? No, a ti que eres un bastardo no te corresponde el apellido porque mi padre te tuvo con su esclava, que obviamente era esclava sexual también. Entonces, ese es el desarrollo que, según Louis Morgan,
con apuntes de Marx y el libro escrito por Engels, se tiene en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, con las tres grandes etapas que son salvajismo, barbarie y civilización, y con lo que también se advierte de las formas familiares que corresponden a distintas etapas de esto, de este movimiento, y al final con la cristalización de la familia monogámica en la civilización. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?